La mayoría de las historias de iniciación comienzan con un viaje que nos muestra claramente siempre un esquema parecido. Un adolescente que vive en un ámbito más o menos cómodo, que recibe la llamada a la aventura, bien por un mapa, un enigma, un relato fabuloso, objeto mágico, y que es acompañado de un iniciador, una persona madura que le guía en este viaje hacia lo desconocido. Y hay un tipo de relatos de viaje que consisten en un descenso. Es el caso de la obra de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra. Bajar es descender al abismo que nos sustenta. Es quitarle el fondo al fundamento que subyace a nuestra vida. Una misión peligrosa, incluso enloquecedora, porque parece indicar que el suelo que nos sostiene no puede mantenernos. Pero esa terca cerrazón, esa mirada indagadora que quiere siempre abrir todo, descubrir lo que hay por debajo, es la que lleva a los protagonistas de esta historia de Julio Verne, nada menos que al centro de la Tierra. Hay varias películas que han intentado reflejar lo que es esta historia asombrosa, pero ninguna lo ha logrado del todo. La primera música que escuchábamos es de la más reciente, del año 2008, de Andrew Lockington. Pero la que estamos oyendo es la música que el propio Bernard Herrmann, el gran compositor, hizo para esta película que dirigió Henry Levine en 1959. Así comienza la lectura radiofónica del libro por Juan José Plans en el programa de Radio Nacional de España llamado Historias, que se emitió en el verano del año 2000. Viaje al centro de la Tierra. Capítulo primero. ...24 de mayo de 1863... ...domingo... en el año en que entró en vigor el acta de emancipación promulgada en Washington por el presidente norteamericano Abraham Lincoln. Todos los esclavos que habiten en los estados del sur son declarados libres. Hamburgo, número 19 de la Clunystrasse, una de las calles más antiguas del barrio viejo de la ciudad. Hamburgo está situada en la confluencia del río Alster con el Elba, donde se inicia el estuario de este último, a 100 kilómetros del Mar del Norte. Fue fundada por Carlomagno en el año 808. Hace ahora 120 años justamente de la muerte de Julio Verne. Y hoy vamos a hablar de una de sus novelas más conocidas y populares, El viaje al centro de la Tierra. Tiene todo lo característico de sus libros, un escenario insólito, la empresa prodigiosa, el adolescente tímido y renuente, pero emprendedor, un adulto enérgico que lleva a cabo en la iniciación suya las fuerzas indomables del oculto, la significación casi metafísica y diríamos espiritual de todo su riesgo y el descubrimiento. El protagonista es el profesor Lindenbrock, que le está dando aquí lecciones sobre este abismo al que se aboca con su sobrino Axel. Su proyecto no es nada menos que hacerle bajar hasta el centro mismo de la Tierra. Axel es el personaje con el cual nos identificamos desde el principio de esta historia. Es así como describe a su tío. Mi tío Otto Lindenbrock no es una mala persona. Lo digo con toda sinceridad. Pero como no cambie, lo cual es muy improbable, se le recordará como el más raro de los hombres. Y terrible. Era profesor de mineralogía en el Johannaeum. Montaba en cólera regularmente 2 o 3 veces en cada clase. Y no porque le preocupase el tener discípulos aplicados, ni el grado de atención que estos prestasen a sus aplicaciones, ni el éxito que como consecuencia de ello pudieran tener en sus estudios. Tales detalles no le importaban en absoluto. Enseñaba subjetivamente, según una expresión de la filosofía alemana. Enseñaba para él y no para los demás. Un sabio egoísta. Un
pozo de ciencia cuya polea rechinaba cuando de él se quería sacar algo. La aventura comienza cuando encuentra un antiguo manuscrito. Está escrito en un signo ininteligible de un idioma rúnico. Es la palabra del viajero, el alquimista que llega de lejos, con ese ceremonial del ocultamiento. Hassel parece no responder ese llamado y sus objeciones son las de la sensatez, que podríamos llamar superficial. Pero su principal argumento es que todo lo que le interesa en el mundo está en la superficie, que nada se les ha perdido en el centro remoto de la Tierra. Lidenbrock, sin embargo, le convence para llegar al centro, que es lo que mejor le permitirá poder vivir en la superficie. Vemos que Hassel tarda en admitir esto. De hecho, vemos que tarda prácticamente toda la novela, aunque al final del viaje ya parece tener tanto interés como el propio Lidenbrock por llegar al centro de la Tierra. Este es un momento de la película del viaje al centro de la Tierra de 1959, en la que Levine traslada la historia de Hamburgo a Edimburgo, donde está enseñando en la universidad el profesor que tiene el mismo apellido, pero que llaman Oliver en vez de Otto, y que interpreta James Mason. Y su alumno, el que hace de Axel, es ni más ni menos que el cantante y actor evangélico Pat Boone. Hemos de hablar con Sir Oliver. Y no nos diga que está ocupado. Visitas. Visitas, lo que me faltaba. Oliver, todos sabemos que eres un hombre muy raro, pero también sabemos que eres un hombre consciente de tu deber. Pero lleva usted sin dar clase más de 2 semanas. Estoy ocupado en algo muy importante. ¿Más importante que nuestra universidad? En algo que todas las universidades del mundo nos envidiarían. Ah, sí. Puedes reírte. ¿Pero no te dice nada el nombre de Arni Sagnussen? Sagnussen. Un momento. Sí, ¿no fue el que escribió La ciudad perdida de Atlantis? Eso fue en la primera fase de su carrera. Su verdadera fama se basa en el estudio de los volcanes. Este mensaje suyo ha llegado desde el interior de un volcán. Estuvo más de 100 años, según mis cálculos, dentro de un trozo de lava, ignorado en una tienda de antigüedades hasta llegar a mis manos. Aquí tengo la traducción de lo que escribió. Me estoy muriendo, pero el trabajo de mi vida no debe perderse. Aquel que descienda por el cráter del Snæfellsjökull puede llegar al centro de la Tierra. Yo lo he hecho. Arni Sagnussen. El centro de todo marca la mitad siempre del viaje. Lo cierto es que se ha bajado para subir, esta vez con un sentido profundo, a la superficie. Pocos relatos son tan claramente afanosos, elogiosos del forcejeo, la perseverancia, como el viaje al centro de la Tierra. Queda bien claro que es una cuestión de empeño. Axel debe conocer todas las pruebas que el esfuerzo tiene que enfrentar. El hambre, la sed, la fatiga, el vértigo, la soledad en las tinieblas, traumatismos, quemazones, desorientación, volver a empezar, el pánico a lo desconocido, los monstruos inferiores, la tormenta, el poder del rayo, aguas encrespadas, vendaval. Son caminos obstruidos, callejones sin salida, y solamente la obstinación en eso emprendido permite sacar en cada caso de la flaqueza fuerzas para superar esa prueba a la que se enfrentan. ¿El centro de la Tierra? Snæfellsjökull. Es un volcán extinto de Islandia. Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra. Pero, Oliver, eso es una fantasía. No, perdona, no lo he leído todo. Hay una postdata. Al amanecer del último día de mayo, el monte Scartaris señalará la ruta a seguir. Bien, ¿y ahora qué opinan? Estoy más asombrado que nunca. ¿El Scartaris? Sí, es el pico de una montaña cerca del volcán. En la crónica de otras hazañas resplandece ante todo la pericia o el valor de los héroes. En esta dice Fernando Savater que lo que destaca es precisamente la terquedad. Salvo las constataciones que podemos tener a nuestro paso de ese remoto Arne Sagnussen quiso hacer para jalonar el camino hacia abajo en Islandia, las indicaciones del manuscrito vemos que no dan ninguna particular iniciativa de guía al descenso de estos expedicionarios, que en lo fundamental lo que se dejan llevar es por la terca inercia. Más que bajar parece que se cae, y su ascenso por el volcán no será menos poco deliberado. Ostentarán ese automatismo como del corcho que sale de la botella.
A los viajeros solamente les queda soportar el zarandeo de diversos avatares mientras sienten gravitar sobre sus cabezas esos miles de kilómetros de roca que finalmente, milagrosamente, no les aplastan. En el profesor Lindenbrock, la perseverancia es como una segunda naturaleza, mientras que la perspicacia de su ciencia ya es bastante menos patente. Pero en este empeñoso descenso, la sabiduría está de más. Solo se trata de querer, no de saber ni tan siquiera de poder. Esa perseverancia también es la que muestra uno de los intérpretes de esta obra, en este caso musicalmente, Rick Wakeman. Criado en el contexto de una iglesia bautista, nunca se ha apartado totalmente de la fe, pero después de su paso por el grupo Yes, de rock progresivo, emprendió una carrera instrumental no siempre bien entendida. Para muchos representa lo peor del llamado rock progresivo o sinfónico, inspirado en obras como esta de Julio Verne de 1864, que interpretó en su día con la Orquesta Sinfónica de Londres y la voz también del actor David Hemmings, que ha vuelto a revisitar ahora también en el año 2012 con nuevos cantantes, en este caso la voz de Hayley Sanderson, una vocalista londinense que interpreta este amanecer del viaje al centro de la Tierra. One for safety through the long descent into the crater of volcanic rock they went. Look up from our telescopic glare, one star for us to share. We continue. Wakeman había dejado ya el grupo Yes y había iniciado una carrera en solitario durante año y medio en las cuales se dedica a hacer una obra conceptual, todo un disco en torno a las 6 esposas de Enrique VIII. Aficionado a la ciencia ficción, Wakeman estaba muy impresionado por el libro de Julio Verne, que había leído cuando tenía solamente 12 años. Solía hablar de ello con sus amigos que conocían el título pero no sabían la historia. Y es entonces que empezó la adaptación musical del libro de Verne juntamente con 2 orquestas, la Sinfónica de Londres y una cámara también con su coro dirigida por David Measham. El álbum era curiosamente en vivo, en directo, y por eso es que ahora también vuelve a él en estudio con músicos más jóvenes. Hay algunos que ven en esta obra de Verne, como en otros libros suyos, el paradigma mismo de la iniciación. Sin embargo, algunos críticos, sobre todo franceses, como Michel Foucault, han dicho que realmente al final de estos viajes no ha cambiado nada, ni la tierra, ni la profundidad, ni ellos mismos. Por eso tenemos que distinguir entre lo que es un relato de iniciación y lo que podríamos llamar uno iniciático. ¿Qué quiere decir? Un relato de iniciación es la crónica de las peripecias de un personaje hacia la luz, hacia la madurez, ¿no? El relato iniciático, el lector es el iniciado. Y así vemos que en los personajes de Verne, lo que ocurre también al final es que encuentran la realidad de quiénes son ellos mismos y se supone que también nosotros como lectores hacemos ese viaje. Me recuerda a esa famosa frase que dice que el camino más corto para encontrarse a uno mismo da la vuelta al mundo. Los personajes de Verne por eso parecen a veces superficiales, externos. Ojos que ven, manos que agarran, miden con sus termómetros, fuelles, parecen carecer de un trasfondo interior. Pero la iniciación que tiene lugar en sus novelas, vemos que tras esa distancia recorrida es como si encontraran la misma disposición con la que partieron. Han cumplido esa misión de ser los ojos y los oídos del lector durante esa iniciación. Es lo que llamamos el carácter documental de las novelas de Verne, la obsesión que tiene en dar tantos datos desde el comienzo mismo del libro, casi periodísticos de divulgación científica, que no parecen las circunstancias de una aventura, pero que en realidad son las que nos llevan a descubrir también algo de nosotros mismos.
Esa curiosidad que le lleva de un modo casi periodístico a investigar y hacer casi una obra de divulgación con sus novelas de aventuras. Esa curiosidad la destaca aquí también un periodista que es tataranieto del propio Jules Verne. Él tuvo solamente un hijo, del cual también recibe su nombre este descendiente, Michel, que tuvo una relación bastante compleja y difícil con el padre. De hecho, se escriben varios textos al final de la vida de Verne, y sobre todo póstumos, que parecen escritos por su propio hijo, según algunos con mejor estilo que el padre. Lo cierto es que de su familia sale también el Jan, que da la combinación del nombre de este nieto, cuyo abuelo de su abuelo era el propio Jules Verne. Es así como nos presenta quién era para él su tatarabuelo. Je dirais que c'était un homme curieux. En fait, c'est une démarche, c'est vrai, qui est proche du journalisme, et on s'aperçoit aussi que dans son œuvre... Yo diría que era un hombre curioso. De hecho, su enfoque es cercano al periodismo, y en su obra aparecen a veces periodistas. Me viene a la mente Miguel Strogoff, por ejemplo. Hay algo de periodismo en Julio Verne. Además, sus novelas se publicaban por entregas en una revista. En aquella época era muy habitual. Y a la vez es cierto que tenía talento de autor, de escritor. Personalmente creo que era un hombre creativo y curioso. Leer a Verne es como subir en un globo sin lastre, como cabalgar en un cometa, dejarse arrastrar al abismo por una insondable catarata. Y todo ello dentro del más estricto y prosaico sentido común. Es soñar, desde luego, pero sin renunciar por ello al cálculo, la reflexión, incluso al proyecto. Es aliarse con el delirio, poner el mito a nuestro servicio para llegar al realismo más pleno e irrefutable. Pero aposentarnos irrevocablemente en la estricta cotidianidad que nos rodea, asumida como una imaginación realizada. Así describe el filósofo Fernando Savater el viaje hacia abajo de esta obra de Julio Verne. El autor ha sido muchas veces despreciado por la crítica literaria como demasiado popular. Es, en un sentido, el primer gran escritor universal. Sus personajes rara vez son franceses, hay ingleses, americanos, son traducidos desde el primer momento a todo el mundo. En España mismo tiene seguidores casi prácticamente contemporáneos que le hacen entrevistas en vida. Muchos ahora, sin embargo, rescatan 120 años después la obra de Verne para reconocer la frescura, el valor de sus cuentos, lo verdaderamente apasionante de lo que significa la realidad de la vida. Así lo muestra también en este fragmento leído por el actor Biel Montoro de la obra de Julio Verne en el documento que le dedicó por su aniversario Radio Nacional de España, este 2025. Veía en realidad con mis ojos unas sombras inmensas agitarse debajo de los árboles. Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne, 1864. Eran efectivamente animales gigantescos. Todo un rebaño de mastodontes, no ya fósiles, sino vivos, parecidos a aquellos cuyos restos fueron descubiertos en 1801 en los pantanos de Ohio. Contemplaba aquellos elefantes monstruosos, cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Escuchaba el ruido de sus largos colmillos, cuyo marfil taladraba los viejos troncos. Crujían las ramas y las hayas, desaparecían por las inmensas fauces de aquellos enormes monstruos. El sueño en que había visto renacer todo el mundo de los tiempos prehistóricos tomaba forma real. Y estábamos allí, solos, en las entrañas del globo, a merced de sus feroces habitantes. Este es el tema más conocido de la obra de Rick Wakeman sobre el viaje al centro de la Tierra de Jules Verne. En ella destaca también, debido a su fe, la oración que hace el personaje de Axel.
Es leída por el actor David Hemmings en el disco y luego también le acompaña una obra instrumental que destaca también la importancia de esa oración en un momento de desesperación, cuando lo único que le presenta el profesor es el supuesto aliento y consuelo de una ciencia que no responde a sus últimos problemas. Eso es lo que destaca también el tataranieto de Verne, Jean Michel. Ante el tópico de que muchos piensan que fue una evolución posterior, que al principio había un optimismo, pero luego descubre los problemas del avance tecnológico. Je dirais très clair. De danger. Creo que es un tópico, porque él tenía una visión muy clara de los peligros de la ciencia. Obviamente su obra trata de la ciencia, pero en sus historias se nota, con personajes como Nemo, por ejemplo, que el lado oscuro de la fuerza vuelve una y otra vez a lo largo de esa obra. Así que era perfectamente consciente de los peligros que plantean los avances científicos. Que representait justement les évolutions de la ciencia. Ya la cuestión environmental. Luego está la cuestión medioambiental, también presente en su obra. En Los 500 millones de la Begún es muy notable. Esta oposición entre dos ciudades, una ciudad casi ideal, la ciudad verde, y luego la ciudad industrial, con los alemanes fabricando cañones, ya tiene una visión clara de lo que está pasando. Des Allemands qui fabriquent des canons, voilà, il a déjà une vision claire de ce qui se passe. Y después está París en el siglo XX, la novela inédita que publicamos en 1996. Y en ella hay mucho sobre los futuros excesos de la sociedad. Es 1984 de Orwell antes de que fuera escrita. Bien pensado, si lees París en el siglo XX, te das cuenta de que entendió perfectamente lo que íbamos a vivir. El conocimiento que la ciencia y el desarrollo tecnológico proporciona no puede responder a nuestras últimas preguntas. Esas cuestiones que la Biblia denomina del corazón es el sentido y el propósito mismo por el cual estamos aquí. Para ello tenemos que acudir al manual de instrucciones, a la revelación mismo que es la Biblia. En ella encontramos no solamente las preguntas, sino también las respuestas de nuestro propio Creador, el autor del universo, aquel que nos muestra que está en el centro mismo de la existencia, el fin y el propósito de nuestra vida. Y la llave y la clave es una persona, el Señor Jesucristo. En Él, en lo que Él es y ha hecho, está la respuesta y la solución al enigma de nuestra existencia. Puede escuchar nuestras reflexiones sobre estas grandes obras clásicas de la literatura popular universal aquí al Trasluz. Se emite en vivo dentro del programa El Pulso de la Vida de Dynamis Radio, pero lo puede escuchar también como podcast en las plataformas donde es subido después. Está en SoundCloud con muy buen sonido, así como también en Spotify, donde encontrará mucha de esta música, con iVoox, donde hay tantos podcasts en castellano. Incluso en la audiovisual de YouTube encontrará nuestros programas al trasluz, así como en iTunes y en TuneIn buscando El Pulso de la Vida, el espacio en el cual se emite este programa. Daniel Panduro ha entretejido las músicas con las voces y mi narración. Yo soy José de Segovia. Les esperamos en nuestras reflexiones y les mandamos desde aquí saludos, besos y abrazos.